A ver, Sandra, levantaste la mano. Profesora, la semana pasada hemos hablado sobre el clasismo, profesora. Muy bien, hemos desarrollado lo que es el clasicismo. ¿Y qué hemos dicho sobre el clasicismo? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué es lo que hemos dicho sobre el clasicismo? ¿Qué características nos ha quedado? Ay, ¿cómo yo identifico, cómo yo lo diferencio dentro de la literatura universal? ¿De qué forma se diferencia, chicos? A ver, Maribel, ¿levantaste la mano? Buenas tardes, profesora. El Buenas tardes. clasicismo tiene características para reconocer de la originalidad, armonía, normalidad, inspiración de su mitología, así. Muy bien. ¿Mm? ¿A qué hacemos referencia, chicos? ¿A ninguno? ¿Cómo se desarrolla la mitología dentro de la literatura clásica, chicos? ¿O aquí llamamos mitología? A ver, Wilson, Sandra, Hermit, Elizabeth, Maribel. Profesora, ¿lo puedes repetir? No logré escuchar. ¿Serán las únicas características que dijo su compañera? ¿O hay más? Profesora, hay más de lo que he Son más dicho de... características, profesora. Ya. Profesora, buenas tardes. También se caracterizaban por la perfección y la belleza. Ya, ellos buscaban la perfección artística, ¿no es cierto? En cuanto va a estar basada en la perfección de la belleza, ya, del hombre. El centro de atención se puede decir quién era por ejemplo, eh, la musa o en base a quién se desarrollaban las historias, o sea, cuál era la temática general, principal. Las características son armonía entre la imaginación y la raza, búsqueda de la belleza y la perfección, modelo equilibrado entre la palabra y la idea, configuración alrededor de la naturaleza humana. Ya. Pero en base a qué, ¿cuál era la temática que ellos desarrollaban? Sabemos muy bien que dentro de la literatura clásica se va a desarrollar otra literatura. ¿Cuál es ella? La literatura se divide en dos etapas, periodo jónico y periodo ático. No, a ver, Analí, esa separación o esa división de dicha literatura va a pertenecer a otra corriente literaria que forma parte de la literatura clásica.
A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda qué corriente literaria se desarrolla dentro de la literatura clásica? ¿Nadie? ¿Nadie recuerda? La Odisea, ¿a qué periodo pertenece? ¿A qué Al periodo de la corriente? literatura clásica. No, ¿a qué corriente literaria? Recuerden, dentro de la literatura clásica se separa en dos vertientes. ¿Cuáles son esas vertientes? Oriental y occidental, profesora. Exacto. ¿Y cuál es la vertiente la cual resalta más? La de Grecia y Roma. La de Grecia y Roma. Entonces, ¿qué vertiente es? Oriental. Occidental, Miss. Sea. Sí. Y dentro de ello surge este nuevo movimiento literario. ¿Cuál es? La Ilíada, Miss. No, el movimiento literario, chicos. La Ilíada ya es un movimiento. ¿Nadie no se acuerdan? La literatura griega, chicos. ¿Ahora sí se recuerdan? Sí, profesora. La literatura. Dentro de la literatura griega también tenemos diferentes características, donde por parte de la literatura clásica tiene algunas manifestaciones, ¿no? Uno que va a buscar también la perfección, tiene en base a su mitología sus dioses, pero hay una característica muy importante que comparten ambos. ¿Cuál es esa característica? ¿Qué característica comparte El fatalismo, Miss. el fatalismo? Muy bien. ¿Y en qué se enfoca el fatalismo, chicos? ¿En qué se enfoca, chicos? ¿Cómo se identifica esta característica del fatalismo? Podría ser por ejemplo, en el final de la guerra, en que hubo muchas muertes. Ya, entonces, cuando hablamos del fatalismo, se va a enfocar
en el desarrollo del final del texto, ¿no? No es un vivieron felices para siempre. Para que se desarrolle ello, debe de desarrollar diversas características, ¿no? Como el hecho del final sangriento, ¿no? Lleno de desgracias. Y normalmente dentro de estos movimientos literarios, ¿cuál era la temática general? O sea, ¿de qué hablaban los textos literarios pertenecientes a la literatura griega? ¿Cuál era la temática, chicos? La temática es basada en los dioses, héroes, profesora. ¿Será ello? ¿De qué hablaban la mayoría de textos? De las guerras, chicos. Recuerden que la clase pasada yo les manifestaba que la temática, cuando yo les pregunte la temática general de los textos literarios pertenecientes a la literatura griega, se va a desencadenar o va a tener énfasis en cuanto a la manifestación de guerras. ¿Por qué? Porque recuerden que en la actualidad, por ejemplo, los escritores, ¿en base a qué temas escriben? ¿Escriben sobre guerras, la mayoría de ellos? ¿O no? No, profesora. No, cierto. En esa época, las guerras era un hecho cotidiano. ¿Qué quiere decir cotidiano? Que las guerras eran más frecuentes y había mucha disputa y por eso se manifestaban guerras. Y yo creo que en ese momento los escritores era un tema muy importante para ellos y por eso lo escribían, porque era, Sí, como usted lo dice, profesor, un tema cotidiano. exacto. ¿Ya? Es por ello que van a escribir referente a esa temática, ¿no? Porque era un hecho cotidiano, era un hecho que se desarrollaba con mayor relación. Pues, era algo que sucedía constantemente, ¿ya? Entonces hay que tenerlo bien en claro. Ahora, hablábamos de uno de los grandes manifestantes de esta época. ¿Quién era el escritor más conocido durante la época clásica griega? Homero, profesora. ¿En qué obra se da a conocer Homero? ¿Con qué obra se le conoce hasta la actualidad? De la Ilíada y la Odisea, profesora. Con la Ilíada y la Odisea. Son dos de sus grandes obras muy importantes de la época, ¿no? Que nos narra
diversos sucesos que se desarrollaban en dicha generación. ¿Ya, chicos? Ahora, hablábamos la clase pasada sobre la Odisea, ¿cierto? Y decíamos que la Odisea es un texto literario que nos va a narrar las diversas aventuras que va a sufrir ¿quién? Ulises, ¿verdad? O también conocido como Aquiles, ¿ya? Ahora, sabemos muy bien que Ulises, o llamado Aquiles, tiene estas aventuras debido al enfrentamiento con Troya, ¿no? De los enfrentamientos entre griegos y troyanos. ¿Y en qué texto literario que es complementario a la Odisea nos habla sobre este enfrentamiento? En la Ilíada, que es lo que vamos a hablar hoy también para culminar sobre este corriente literario, ¿no? La Ilíada es un texto literario que se divide en 24 cantos, al igual que en la Odisea, tiene un narrador omnisciente, narrador lineal. Va a haber muchas figuras literarias, entre ellas el símil, ¿sí? Y las diversas comparaciones que se les va a desarrollar o dar a diferentes personajes y seres, ¿no? Va a haber detalladas descripciones que quiere decir que yo voy a poder identificar o quizás imaginarme el ser, ¿no? De la persona de quien me están hablando. ¿No? Vamos a tener diversos personajes divinos y aristocráticos, donde el tema central y principal vamos a tener a la cólera de Aquiles que sufre diversas en base a los actuares de las personas que él presenta, ¿no? Pero esta cólera o esta decisión que él vaya a tomar va a tener diversas consecuencias, ¿no? Va a desencadenar diversos hechos, ¿no? Donde los temas secundarios va a estar sujeto al destino, a la valentía, a la guerra, a lo divino y a lo humano, ¿ya? Entonces van a ser temas muy importantes. ¿Qué personajes vamos a tener? Vamos a tener personajes tanto griegos como troyanos, donde en griegos vamos a tener a Agamenón, a Menelau, a Néstor, a Aquiles, a Ulises, a Diómenes, a Yante y Patroclo, ¿no? En los troyanos vamos a encontrar a Héctor, a Paris, a Priamo y a Eneas, ¿no? Estos dos, se podría decir, dos bandos que se van a enfrentar, ¿sí? ¿De qué trata la Ilíada? La Ilíada es un texto literario que se va a situar en la última guerra que van a tener los griegos contra Troya, ¿no? Aquí se va a narrar la cólera que Aquiles siente al ser insultado por su comandante Agamenón, el cual, debido a este enfrentamiento, él se va a retirar, ¿no? Ulises se va a retirar de la guerra, dejando abandonado a su suerte a sus compatriotas, ¿no? A los demás guerreros, ¿sí? El cual esta decisión que Aquiles va a tomar va a desencadenar diversos sucesos, como por ejemplo el hecho de que Patroclo, el mejor amigo de Ulises, se vista de él y que los troyanos crean que el que está peleando en el enfrentamiento es Aquiles, al cual ellos deseaban matar porque era uno de los mejores guerreros, ¿no? Pero quien se encontraba en la guerra, vestido con la armadura, era Patroclo, al cual, debido a que no tenía mucha experiencia, lo mata, ¿no? Entonces, al ver a ello, Aquiles decide volver, ¿no? A la guerra, ¿sí? Donde el líder es Héctor, ¿no? En cual, previo a ello, Aquiles le solicita el cuerpo de Patroclo
al rey Priamo, pero este le niega, ¿no? Entonces no le entrega el cuerpo. Entonces, es por ello que con esa cólera, con esa furia, él decide enfrentarse y mata a Héctor, dándole una muerte fatal, ¿no? Que es arrastrarlo con su caballo por todo el campo de batalla. Ya se imaginarán cómo pudo haber terminado el cuerpo de Héctor, ¿no? Entonces, y al igual que Priamo hizo con el cuerpo de Patroclo, decide no entregarle el cuerpo, pero debido a los diversos ruegos que le solicita Priamo, que le demuestra, él decide entregarlo, ¿sí? Entonces vamos a ver un pequeño resumen para que puedan comprender mucho mejor sobre esta historia. Ya, a ver, vamos a apagar la cámara para que se pueda presentar mejor. Dice sacerdote de... ¿Me confirman? ¿Se escucha? Sí, Miss. Sí, se Sí, escucha. sí se escucha. Ya, muy bien. El dios Apolo se dirige al campamento de los griegos para solicitar al jefe de los aqueos, Agamenón, que le devuelva a su hija Criseida. Agamenón humilla al anciano sacerdote, provocando que éste le implore al dios Apolo y castigue a Agamenón por su soberbia. La obra empieza con el ejército griego asolado por esta peste de 9 días enviada por Apolo, para luego explicarnos su causa. Aquiles le pregunta al adivino Calcas por el motivo de la peste, y éste le revela que Agamenón debe devolver a Criseida a su padre Crises. Agamenón lo hace, pero para demostrar su poder a cambio se lleva a la esclava de Aquiles llamada Briseida. Aquiles es ofendido ante el rapto de su esclava Briseida, entra en cólera y se retira de la batalla. Los troyanos, encabezados por Héctor, logran hacer retroceder a los griegos, que ya no tenían a su héroe Aquiles luchando. Agamenón intenta persuadirlo y le devuelve a su esclava para que vuelva a la batalla, pero este no accede. Su amigo Patroclo también le pide que regrese. Él se niega, pero le entrega su armadura para que luche y le pide que se limite a defender las naves griegas. Patroclo, confiado y vestido de Aquiles, hace que los troyanos retrocedan y mata a Sarpedón, hijo de Zeus, pero el dios Apolo y Euforbo lo dejan malherido. Patroclo intenta huir donde Aquiles para ser curado, pero es alcanzado por Héctor, quien le da muerte. Su cadáver es rescatado por Menelao, quien lo devuelve a Aquiles. Aquiles, el de los pies ligeros, llora de tristeza y cólera por su amigo Patroclo y se niega a oficiar honras fúnebres hasta no haber consumado su venganza. Así que emprende su lucha con una nueva armadura forjada por Hefesto a pedido de su madre Tetis. La batalla se vuelve hostil y los dioses bajan a incorporarse a la contienda. Los troyanos se encierran en su ciudad, pero Héctor, el de tremolante casco, después de huir, lucha con Aquiles, pero muere atravesado por su lanza. El de los pies ligeros lo humilla, amarra sus tobillos, lo arrastra y lo lleva hasta su campamento, dejándolo como alimento de los perros y aves de rapiña, lo que es impedido por Apolo, Ofebo y Afrodita. Consumada su venganza, Aquiles organiza los funerales de su amigo Patroclo. Príamo, rey de Troya y padre de Héctor, quiere enterrar a su hijo, así que le suplica a Aquiles que le devuelva el cadáver. Después de insistir e inclinarse, sus palabras conmueven a Aquiles, quien finalmente accede. Los solemnes funerales de Héctor se realizan y con esta escena termina la obra. No se narra en la Ilíada el episodio de la manzana de la discordia en el que las diosas Hera, Atenea y Afrodita le piden al mortal París elige a Afrodita por Miss, no se escucha nada.
Chicos, ¿se desconectó? ¿Me confirman, por favor, hasta qué parte del No video? se escucha bien, Miss, porque se ha detenido, se queda paralizado. ¿Hasta qué parte del video han visto, chicos? Hasta donde dice la manzana de la discordia, hasta ahí se llegó a ver, ahí se paralizó. Ay, sí, se desconectó. A ver, vamos a... Importantes de la humanidad. Se compone de 24 de la discordia en el que las diosas Hera, Atenea y Afrodita le piden al mortal troyano Paris que elija a la más bella. Paris elige a Afrodita porque ésta le ofrece a la mujer más bella del mundo, que era Helena, esposa de Griego Menelao y hermano de Agamenón. Paris la rapta, pues Afrodita se la ofreció y se origina la guerra de Troya. Este mito es narrado por Ovidio. Como puedes ver, la literatura clásica gira alrededor de su mitología, incluso se plasma en su cerámica. La Ilíada proviene de la palabra ilión, que es lo mismo que decir Troya. Como sabemos, esta obra es atribuida a Homero y es parte de la literatura clásica. Narra solo 51 días del último año de la guerra de Troya, que duró 10 años, y se centra en la cólera de Aquiles y sus consecuencias. Su género es el épico y su especie la epopeya. Se compone de 24 rapsodias escritas en hexámetros que son compuestos por 6 pies. Este es un tipo de verso griego o latino. Además destacan los epítetos y símiles. Su narrador es omnisciente, ya que todo lo sabe y todo lo ve. Podemos dividir los personajes en dos bandos, el de los griegos y el de los troyanos, ambos conformados por dioses y héroes. Lo que acabamos de narrar fue solo un cortísimo resumen, pues en la obra intervienen más acciones y personajes. Cuando lo leas, quizá al inicio su lenguaje y personajes sean un poco confusos, pero mientras vas avanzando, esto deja de ser un problema y su ritmo se mantiene. Recuerda que al momento de abrir sus páginas, estás ante una de las obras literarias más antiguas e importantes de la humanidad. Gracias por ver este video. Si te ayudó, puedes darle like y suscribirte a este canal. Muy bien, chicos. Se entendió mucho mejor en base a quién está sujeto la Ilíada. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Verme confirmar? ¿O quedó quizás alguna duda respecto a lo que es la Ilíada? Ahí sí quedó claro, profesora. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todo va, se podría decir que todo va de la mano, ¿no? Mejor dicho, va relacionado. Entonces, para yo comprender, por ejemplo, la historia de la Odisea, ¿qué es lo que debería de leer primero? ¿Qué texto La tendría que leer? Ilíada. La Ilíada, para luego recién leer la Odisea. ¿Por qué? Porque la Ilíada nos narra el inicio de esta aventura que va a tener Ulises para poder regresar a Ítaca, ¿no? Después de este enfrentamiento. ¿Sí? Entonces, hemos visto como primera parte de la literatura clásica al género literario de la epopeya, ¿no? Que en la actualidad se puede considerar como la narrativa de esa época, ¿no? La epopeya o los textos que pertenezcan a esta generación van a ser de narración, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo habrá o cómo se ha desarrollado el teatro griego. ¿Cómo creen ustedes que se haya desarrollado el teatro? El teatro griego, claro está. ¿Cómo se habrá manifestado? ¿Cómo se habrá desencadenado? ¿Ustedes consideran de que el teatro
habrá sido o será conocido como en la actualidad. Nosotros lo vemos. ¿Mm? ¿O habrá sido de una forma muy diferente? ¿Cómo creen que se habrá iniciado el teatro? A ver, ¿quién me puede manifestar? Ceremonias religiosas. Ah, puede estar sujetos a Rituales religiosos. rituales, ya. ¿Ustedes entonces consideran de que el teatro en un inicio no ha sido como en la actualidad conocemos? En la actualidad, ¿cómo lo vemos, chicos? ¿Cómo es el teatro? A ver, ¿quién me podría describir al teatro en la actualidad? El teatro es donde actúan las personas, una obra, un cuento, un mito. Muy bien. Exacto. En la actualidad podemos visualizar de que el teatro, sí, nosotros conocemos como teatro, a las diversas representaciones que nosotros visualizamos de algún texto literario, ¿cierto? Ese es el teatro griego. Ahora, en un inicio no se va a manifestar de esa forma, como bien dicen sus compañeros que quizás ya han leído un poco de la teoría del módulo. Sí, el teatro en un inicio va a surgir, ¿sí? De la palabra griega drama, el cual significa hecho representado u acción, donde el origen de estos dramas o breves representaciones van a formar parte del culto a divinidades agrícolas, que es una actividad o es una costumbre que en la actualidad también se practica, pero que ya no forma parte del teatro en sí, ¿no? O ya no se le cataloga con esa denominación. Entonces, la dramática griega se va a desarrollar en base al ditirambo, ¿no? De los himnos o dóricos en honor a Dionisio. ¿Quién era Dionisio? Era el dios del vino o también conocido dios del Baco, ¿no? Aquí van a ser los diferentes ditirambos, grupos, ¿sí? Entonados en las fiestas en Ática, donde van a ser la famosa tragedia, ¿no? Y aquí va a estar la palabra compuesta tragedia, que viene de tragos y de ode, ¿no? Tragos, macho cabrío, y ode, canción, canciones, entonces, ¿no? Ahora, este teatro en la literatura griega o en la cultura griega va a tener su origen en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? En las famosas fiestas dionisíacas que se va a desarrollar durante esta época. ¿Por qué se le va a conocer de esta forma? Porque se va a celebrar diversas acciones en honor al dios Dionisio, ¿no? Estas fiestas religiosas se van a efectuar en la ciudad alrededor de la segunda semana de marzo y en las afueras, ¿sí? Hasta septiembre, ¿no? Donde son las famosas dionisíacas de los campos. ¿Por qué dionisíacas de los campos? Porque se va a desarrollar en los campos libres, ¿ya? Estas actividades o esta actividad se va a desarrollar
por muchos días, aproximadamente 5 días, ¿no? Donde los primeros días van a ser dedicados a la procesión en honor a este dios y la segunda a la representación de 5 comedias, ¿no? Donde los 3 últimos van a dedicar en una competencia de tragedias, ¿no? Donde cada día un escritor representaba 3 tragedias previamente que hayan sido seleccionadas por los altos funcionarios, donde las obras van a estar seleccionadas por un jurado en un concurso público. Ya aquí estos poetas van a tener que presentar 3 tragedias y un drama, donde el vencedor va a recibir como premio una corona de oro y laureles. ¿Sí? Entonces, de esta forma se va a ir, se podría decir, dando importancia a este nuevo género, ¿no? Como si bien es cierto, decimos de que de esta forma de representación van a durar muchos días, aproximadamente 5 días, donde van a iniciar muy temprano y van a continuar sin intervalo. Entonces, por ejemplo, cuando yo les manifiesto esta característica, ¿a qué o con qué actividad en la actualidad lo podrían relacionar? A ver, ¿quién me podría manifestar ello? Está fácil. ¿Con qué lo podrían relacionar? ¿Con qué costumbre o con qué actividad Un teatro, Miss, en la actualidad? Con, ¿Los teatros duran por semanas, por varios días? por meses, Miss, días, fuera del campo. ¿Será ello? No, en el campo, digo. con el paseo del Señor de los Milagros puede ser. Ya, Las fiestas pero costumbristas. exacto, con las fiestas costumbristas. Si ustedes ven todas las características que presenta el teatro antiguo, podemos relacionarlo con las fiestas costumbristas, ¿no? Estas actividades, ¿sí? Donde se va a desarrollar muy temprano y va a terminar en muy altas horas de la noche, pero sin intervalo. ¿Qué quiere decir sin intervalo? Sin pausa. Y es en la actualidad cómo se desarrollan las fiestas costumbristas o no, que duran aproximadamente una semana, empieza el primer día a las 6 de la mañana, ¿cierto? Entonces, estas actividades ya van a pasar a la historia, pero que se sigue practicando de esta forma, pero ya no forman parte de una representación teatral conocida como tal, ¿no? Entonces, debido a estas festividades, sí, que se van a desarrollar durante este tiempo, va a causar interés en el público, el cual en el cual, si bien es cierto, no tenían un espacio porque lo desarrollaban en un ambiente libre, en un campo, ¿sí? Ellos van a empezar a construir el primer teatro al aire libre, ¿no? Con diversas graderías, donde va a ser dedicado, ¿sí? Al dios Dionisio, ¿no? Este va a estar ubicado al pie del Acrópolis a una altura intermedia, ¿no? Entre el espacio divino presidio por el Partenón, ¿no? Y el espacio urbano en el que se va a desarrollar la vida cotidiana de los atenienses. Entonces, debido a una necesidad, va a ir mejorando, sí, la representación y el ambiente, ¿no? A ver, ¿qué más desarrollaron?
Ahora, el teatro al aire libre va a estar constituido por un semicírculo, como vemos aquí en las imágenes, de gradas en las que se van a tomar asiento o van a estar ubicados los espectadores, ¿no? Mejor dicho, el público, ¿no? Donde al frente de ellos se va a hallar dispuesto un espacio circular, ¿no? Que era conocido como la orchestra, en donde van a evolucionar los coros, ¿no? Tras el que se ubicaba la plataforma ligeramente elevada, un par de escalones sobre la que evolucionaban los actores, ¿no? Y en cuyo fondo se va a encontrar el escenario, ¿no? De que era la cabaña, que va a medir unos 3 metros de altura y va a estar dotada de una escalera interior, ¿no? Como vemos aquí en las imágenes, ¿no? Para que haya conexión con los demás actores, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se va a estructurar o cómo se va a conocer este nuevo género, ¿no? Que era la tragedia. Pero antes de, sí, los antiguos griegos van a tener, sí, su espacio donde van a realizar estos rituales, sí, el cual se le denominaba el famoso teatro, el cual se va a significar que era un lugar para contemplar. Y durante varios días aquí el público va a permanecer observando este espectáculo, ¿no? Ahora, ¿cómo es que son el teatro en la antigüedad? Por ejemplo, estos pertenecían a un coro, donde no tenían un contacto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos no daban representaciones de ningún texto literario, ¿no? En ningún texto literario en el que, por ejemplo, nosotros podemos ver una conexión entre los actores, ¿no? Una relación entre ellos, ¿cierto? En cambio, ellos no, ellos simplemente manifestaban cantos, ¿no? Por ende, sus vestuarios eran muy simples, ¿no? Estaban sujetos a túnicas y coturnos, donde ellos usaban diversas máscaras que van a representar la tragedia o la comedia, ¿no? Entonces ellos no mostraban sus rostros, eran individualistas, ¿no? Debido a ello va a haber un pequeño enfrentamiento, ¿no? En el cual Tespi se enfrenta al coro queriendo dejar el coro y debido a ello, a este enfrentamiento va a introducir el famoso diálogo, ¿no? Donde va a cambiar este carácter religioso que se desarrollaba solo en honor al dios Dionisio y se van a empezar a representar diversos temas y conflictos del hombre y su destino de esta época, ¿no? La temática general. Y es donde va a surgir la famosa tragedia, ¿no? Al comienzo se le conoce como la trilogía, donde van a formar diversas trilogías, que quiere decir trilogías o de 3 tragedias, ¿no? De 3 representaciones, el cual sí van a tener un mismo asunto, ¿no? Una misma temática, una misma idea general, de la cual se va a conservar la famosa Orestiada, ¿no? De Esquilo. Ya en el diálogo se va a componer el teatro de diversos discursos largos donde la intervención del coro va a continuar una especie de himno intercalados, ¿no? En el diálogo de los actores y alusivos al momento, ¿no? Entonces es donde los actores van a ser únicamente hombres, ¿sí? Hombres, aunque van a tener que representar diversos papeles femeninos, ¿no? Y ellos se desvían de ello, ¿no? Por eso que solo 3 van a tener que repartirse los papeles. Y es aquí donde se empieza a respetar el trabajo del actor, ¿no? Y el primero y el principal se va a llamar protagonista, ¿no? Ya se les va a desarrollar o dar diversos nombres, ¿no? ¿Qué asuntos? ¿Qué asuntos va a desarrollar la tragedia? Van a tener carácter nacional, donde van a estar sacados de las leyendas bíblicas que hasta el momento ya se iban difundiendo, ¿no? Y esto es muy importante. Entonces aquí vamos a tener diversos representantes como Sófocles, Esquilo, Eurípides, ¿cierto? Diversos personajes muy importantes que van a destacar debido a su forma de manifestación de este género literario.
¿no? Aquí las obras trágicas, la mayoría de ellas van a ser compuestas por escrito, lo cual va a permitir la corrección de estas mismas, ¿no? El mejoramiento. Y van a presentar previamente en concurso para su estreno durante las antedichas grandes dionisíacas, ¿no? Pero ya es como un concurso, no netamente para ello. Esquilo es uno de los grandes manifestantes, donde es considerado el padre de la tragedia. Él introduce un segundo actor, con lo cual va a reducir la gran extensión de las partes corales, ¿no? Facilitando así el diálogo dramático, ¿no? Él tiene más de 90 obras, pero solamente quedan 7 tragedias, por ejemplo, las persas, Prometeo encadenado, las 7 contra Tebas, la Oristiada, y que va a estar dividida en 3 dramas, ¿no? Agamenón, las Cóferas y las Eumeas. Otro de los grandes manifestantes es Sófocles con su obra Edipo Rey, quien nace en Colona y fue hijo de Sófilo, ¿no? Un acomodado fabricante de armaduras, el cual es un alto funcionario del Estado, por ende él va a tener muchas ventajas, ¿no? Desde él, desde muy pequeño, se podría decir, él tiene una inclinación por el teatro, ¿no? Y actúa como corifeo en las obras de teatro de Esquilo. De joven, él va a dirigir el coro de muchachos para celebrar la victoria naval de Salamina, ¿no? En el año 480. Él introduce un tercer actor en la tragedia y va a relegar el coro a un segundo plano, ¿no? Él tiene diversas tragedias, más de 123, de las cuales son 7 los más conocidos, como Edipo Rey, Electra, Ajax, Antígona, Edipo en Colona, las Traquinianas y Filoctetes, ¿no? Hizo más movimiento, más desenvolvimiento en cuanto a la acción escénica. ¿Ya? Otro de los grandes manifestantes de esta época va a ser Eurípides, ¿no? Él es un poeta culto, el cual va a mantener una amistad con diversos filósofos, ¿no? Como Anaxágoras y Sócrates, ¿no? Él es profundamente realista, donde sus obras se van a caracterizar por tener diversos enredos, ¿no? Creando verdaderos dramas de intriga, ¿no? De las cuales 88 obras que él va a escribir, van a llegar 18, ¿no? Donde las principales van a ser Alcestes, Medea, Hécuba, Andromaca y Ifigenia en Tauride, ¿no? Las vacantes. Él va a aumentar considerablemente el número de actores, ¿no? Y es por ello conocido, ¿no? Una de las grandes manifestaciones literarias de esta época va a ser la famosa obra de Edipo Rey, donde trata sobre la historia de Edipo, que se opone ya al destino que ya había sido pronosticado por los dioses, ¿no? Ellos deciden o quieren evitar este destino, pero ya está pronosticado, entonces sí o sí tiene que suceder. A ver, vamos a ver este pequeño resumen, ¿sí? Edipo es un personaje de la Grecia clásica. Fue rey de Tebas, una ciudad situada a unos 50 kilómetros de Atenas. En la antigüedad era la capital de la región. Su historia fue recogida por varios autores clásicos, aunque la versión más conocida fue la que escribió el poeta trágico Sófocles en su Edipo Rey, hacia el año 430 a.C. La leyenda comienza con su padre Layo, el rey de Tebas en aquella época. El monarca no conseguía tener un hijo con su esposa Yocasta, a pesar de intentarlo durante varios años. Desesperado, acudió al oráculo de Delfos, un templo sagrado de consulta a los dioses, buscando una solución. En vez de eso, se encontró con una profecía terrible que decía que su hijo algún día mataría a su padre y se casaría con su madre. Impresionado, Layo decidió guardar la profecía en secreto y desistir de tener hijos. Pero finalmente, una noche, bajo los efectos del alcohol, acabó por concebir a Edipo. Layo temía que la profecía se cumpliese, y para evitarlo decidió deshacerse de él al nacer. Se lo entregó a un pastor para que lo abandonase en el monte Citerón, pero antes le atravesó los pies con una fíbula, el broche de su túnica, para que nadie quisiera adoptarlo. Sin embargo, nuestro protagonista tuvo suerte y fue encontrado por otros pastores que se lo entregaron a Pólibo, el rey de Corinto, otra ciudad situada más al norte. Como no tenían hijos, él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo y le pusieron de nombre Edipo, que significa pies hinchados.
Creció sin saber que era adoptado y se convirtió en un muchacho conocido por su gran valentía. Pero sus compañeros se burlaban de él, porque decían que alguien tan intrépido no podía ser hijo del ingenuo Pólibo. Para salir de dudas, decidió ir a consultar al oráculo de Delfos, y ese le profetizó algo que no esperaba, que mataría a su padre y se casaría con su madre. Asustado e intentando evitar la profecía de todas las maneras, Edipo huyó de Corinto para alejarse de Pólibo y Mérope, quienes pensaba que eran sus padres, y se dirigió a Tebas. La mala fortuna quiso que se encontrase con Layo, su padre biológico, en un cruce de caminos. Su heraldo le ordenó que les cediese el paso, pero Edipo se negó y en represalia mataron a uno de sus caballos. Esto enfadó mucho a Edipo, que terminó asesinando al heraldo y al propio Layo, sin llegar a saber que se trataba del rey de Tebas y su propio padre. Continuó su camino y al llegar al monte Picio se encontró con la Esfinge. Este ser con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave había sido enviado por los dioses para atormentar a la población de Tebas. Destruía las cosechas y a todo el que se encontraba le planteaba un acertijo, y si no lo acertaban, encontraban la muerte. Nadie era capaz de resolverlo, pero cuando se encontró Edipo le preguntó: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda a 2 y al caer la tarde anda a 3? Y este le contestó que el ser humano, porque en su infancia gatea con sus manos y rodillas, cuando es un adulto camina con 2 pies y en el anochecer de su vida, cuando se convierte en un anciano, utiliza un bastón, lo que equivale a caminar con 3 pies. La Esfinge enloqueció de ira y se arrojó desde lo alto del monte. Edipo fue recibido como un salvador en Tebas. Como premio fue nombrado nuevo rey y se casó con Yocasta, viuda de Layo y su verdadera madre. Con ella tuvo 4 hijos: Polínices, Eteocles, Ismene y Antígona. Al poco tiempo, una terrible epidemia de peste asoló la ciudad. Para saber la causa de este castigo de los dioses, Edipo consultó una vez más al oráculo de Delfos, que le dijo que la plaga continuaría hasta que fuese encontrado y condenado el asesino del anterior rey de Tebas, Layo. A partir de entonces, Edipo comenzó una ardua investigación y removió cielo y tierra para encontrar al asesino del anterior monarca. Finalmente, gracias a la ayuda de Tiresias, un adivino ciego, descubrió la amarga verdad y con ella su propio origen. No solo había matado a su padre, el rey de Tebas, sino que se había casado con su propia madre. Cuando Yocasta se enteró, abrumada por la vergüenza, se quitó la vida. Ante su cadáver, Edipo cogió uno de los broches de su vestido y se arrancó los ojos con él. Y como penitencia, decidió exiliarse de Tebas, solo permitiendo que lo acompañase su hija Antígona para ayudarlo. Vagó sin rumbo como un mendigo hasta que Teseo, el mítico héroe que venció al Minotauro, le acogió en Colono, donde murió tiempo después. Como muchas de las historias de la Grecia clásica, el mérito de la leyenda de Edipo está en el gran simbolismo que encierra. Tanto es así que más de 20 siglos después sirve como perfecta representación de una de las teorías psicoanalíticas más conocidas y mencionadas de nuestra época. Muy bien. Entonces se entendió mucho mejor el afán o la temática general de la historia de Edipo que tiene en relación al teatro griego. ¿Sí? Quedó mucho más claro, ¿verdad? Entonces el teatro griego es uno de los géneros, se podría decir, literarios, que va a tener muchos cambios, ¿no? Donde la temática general aún va a permanecer siendo la misma que en la epopeya. ¿Sí, chicos? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿O todo claro? Para mí está claro, profesora. Muy bien, chicos. Si todo ha quedado claro, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.